Es un gusto estar en APA en la actividad de esta mañana en forma presencial, con mucha alegría. Y al mismo tiempo estaremos transmitiendo, como es habitual, por nuestro Facebook, nuestro canal de YouTube y por el Zoom. La mesa de hoy es convocada por la Subcomisión de Secretaría Científica que se ocupa del psicoanálisis en los territorios. Exploramos los alcances del psicoanálisis en los extramuros, más allá del diván, en los cuales su presencia e intervención produce efectos. Nos orienta la pregunta acerca de cómo trabajan los psicoanalistas en esa extranjería. Nos detenemos en investigar cómo el discurso del psicoanálisis penetra y se despliega en un maridaje con otros discursos. La Secretaría Científica está dirigida y coordinada por Cristina Rosas de Salas, a quien agradecemos por su destacada gestión. Lo mismo que a Cecilia en realidad, por su colaboración. No quiero olvidarme de Guillermo Amore, quien nos asiste en los aspectos técnicos. La Subcomisión de Territorios está coordinada con mucha eficiencia por la licenciada Cecilia Lauriña, miembro titular. Y los integrantes somos Alejandra Gómez, Raúl Neumann, Carlos Tebel, Laura Trota, Gabriel Finkelevich, Liliana Amarilla, todos miembros de la asociación. La mesa de hoy la estaremos co-coordinando la licenciada Gabriela Friedman, que la tengo acá a mi izquierda, que se ocupará de recoger las intervenciones de las redes, y quien les habla, Annie Krieger. Ambas también somos miembros de la asociación. Voy a moderar dando la palabra a nuestros ilustres invitados, a quienes volvemos a agradecer su gentileza de acercarse en esta fría mañana y brindar su experiencia y saberes en torno al tema que nos convoca, que tiene como objetivo interrogarnos sobre las múltiples sexualidades, con la mirada desde la cultura. El fenómeno trans nos interpela como un desafío que los psicoanalistas recogemos a la altura de la clínica, sin dejar de teorizarlo. Bueno, lo trans es un síntoma social, abona un nuevo paradigma de lo humano, nos trae un nuevo discurso. Son preguntas. Lo que es cierto que no deja de insistir en un significante que encarna la época. Les cuento que este año nos hallamos en el plano de una investigación en un formato de 4 presentaciones, donde la primera ya ocurrió hace un par de semanas en una interlocución con la medicina. La de hoy será junto a los 3 invitados que nos entregarán la mirada de la cultura. El dispositivo de hoy será similar al de la mesa anterior. Nos detendremos en la escucha del material que nos será transmitido y sobre el cual reflexionaremos en las próximas 2 reuniones de este año. Tengo el gusto de presentarles a Gonzalo Aguilar, a Natalia Steinberg y a Eva Paula Arraigada. Bueno, Gonzalo Aguilar va a comenzar a contarnos su recorrido. Él es muy perfil bajo, muy perfil bajo. De verdad, cuando le pedí que por favor me diga a ver cómo quiere que lo presente, mandó 3 líneas, pero si ustedes van a las redes y además lo van a escuchar hablar, se van a dar cuenta que esto
que es para llenar varias páginas. Él es profesor de literatura brasileña en la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET y autor de los libros Otros Mundos, un ensayo sobre el cine argentino y Más allá del pueblo, imágenes, indicios y políticas del cine. Fue curador de la muestra Las Metamorfosis, que se exhibió en el IMS de San Pablo y en el Malva de Buenos Aires. Bueno, para terminar, quiero decirles que yo pienso que esta es una mesa fuera del ordinario, Napa, o sea que es una mesa extraordinaria. Bueno, la palabra a Gonzalo, por favor. Bueno, gracias a APA. Ya estuve acá algunas veces, así que estoy contento del retorno y estar en esta mesa con Gaby, que conozco hace muchísimos años, Ani, Paula y Natalia. Bueno, mi presentación está vinculada a una muestra que hubo en el Instituto Moreira Salles, que es Instituto de Brasil, es el archivo más importante de fotografía de América Latina, y después pasó al Malva, que estuvo entre noviembre y marzo de este año. Es sobre Magdalena Schwarz, es una fotógrafa húngara que vivió en Argentina, después se radicó en Brasil en los años 60, y el tema de la muestra fue todas las fotografías que ella fue sacando en San Pablo en los años 70. Es un momento, voy a ser muy breve, digamos, la dictadura militar en Brasil es en el 64, pero esta dictadura se endurece muchísimo en el año 68-69 y comienza a haber ahí un surgimiento de otro tipo de disidencias, de otro tipo de oposiciones que tenían que ver con la vida cotidiana, sobre todo la vida nocturna, la sexualidad, y esa diversidad fue fundamental en el Brasil como no solo oposición a la dictadura, sino para, digamos, hacer de Brasil una sociedad muy, muy particular en términos del protagonismo de la comunidad gay y de la comunidad travesti, ¿no? El tema de los términos es muy interesante porque en ese momento se usaba el término travesti y se usaba en masculino, ¿no? Los travestis, el travesti, lo que ya implicaba un señalamiento muy fuerte de violencia en el sentido de encajonar a esas personas en una sexualidad determinada. Todavía no estaba toda la teorización que vino, ni hablar de lo que pasó, no solo la teoría del género que empieza en los 70, 60, sino después lo que fue la intervención de Judith Butler con su libro de la problemática, de poner la problemática del género y abrir, ¿no?, a la diversidad sexual. Y eso es lo que sucedía, digamos, podemos decir, en ese momento con la comunidad travesti en Brasil, es que no existía una red teórico-conceptual suficientemente construida, ni tampoco existían los colectivos y los grupos que pudieran dar a esas personas una suerte de abrigo, ¿no?, de lugar de encuentro, de afecto, y era una vida en ese sentido bastante muy difícil, ¿no? Muy difícil, muy ligada a lo clandestino. Y esta fotógrafa, Magdalena, que en ese momento tenía más de 60 años, se interesó por ese mundo, hizo una serie fotográfica realmente única y excepcional. Vamos a ir pasando y voy a contar un poquito algunas cuestiones que tienen que ver con cómo la encaramos a esta muestra. La primera exhibición de estas fotos, esto es el cartel de la muestra en el Malva. La primera exhibición de estas fotos se hizo en un libro que se llamó Crisálidas y que básicamente resaltaba el aspecto estético de las fotos, ¿no? Es decir, era como una visión bastante autonomizadora de ese mundo, y nosotros lo que hicimos en la Metamorfosis fue justamente correr esa cuestión de lo estético a una cuestión de diálogo, ¿no?, que se estaba dando en ese momento con las disidencias, y eso fue lo que tratamos de poner de relieve en la muestra. La muestra, en este sentido, bueno, ahí vemos una foto de Magdalena. Esta es una de sus modelos
predilectas. También hubo otros personajes como Nema Torosso, que fue un famoso cantante que declaró su homosexualidad en los años 70 y revolucionó muchísimo lo que fue no solo la música popular, sino también la cultura masiva en Brasil. O otras personas que ella se iba encontrando, como Macy, que fue una drag queen, que a nosotros nos interesó mucho también poner en la muestra. Aparecen algunas cuestiones como el espejo, los brillos, el maquillaje, ¿no? Y además en este caso una mirada que está vinculada a la melancolía y a cierta, digamos, detalles que ella va como subrayando, ¿no? Eh, si seguimos con el esquema era un esquema donde en el centro estaba la obra de Magdalena, que podemos ver con una especie de estructura que repetía lo que era la estructura del edificio donde ella sacó las fotos, que es el edificio Copán, es un edificio modernista fundamental de la arquitectura brasileña, Luis Niemeyer, y el interés está justamente en que estando en ese edificio ultramodernista, ella estaba haciendo algo ya que salía del modernismo, ¿no? Salía del modernismo que de alguna manera tenía una apuesta bastante masculina en su imaginario, ¿no? Eh, si seguimos, vamos a ver que estaba esta muestra, estas son fotos de la muestra de San Pablo. Traje algunas fotos para que vean más o menos cómo estaba dispuesta. Y nosotros rodeamos las fotos de Magdalena, que están en el centro, con dos series. Por un lado, la serie que tenía que ver con lo que era el contexto, pusimos películas, fotos de la violencia policial, los semanarios que había en ese momento o las publicaciones que había, como Lampião, que fue una publicación gay muy importante de los años 70 en Brasil. Y del otro lado pusimos la serie latinoamericana, que de alguna manera lo que hacía era recopilar fotos de diferentes países de América Latina que ponían en diálogo con lo que hacía Magdalena en ese momento. Y de esa manera le damos a Magdalena una dimensión muy diferente a la que tenía al principio, ¿no? Ahí también pusimos un mapa que fue una reconstrucción histórica bastante compleja de lo que era la noche paulista de los años 70. Y este mapa, que de alguna manera marca los lugares de encuentro, las Watts, ¿no? Pusimos en el centro el edificio Copán, ¿no? Una especie de ficción de que Magdalena estaba en el centro de toda esa movida. Estaba la Boca de Ulillo, que se llamaba Boca de la Basura, que era donde se ejercía el trabajo sexual. En fin, es un mapa que muestra un poco cómo se desarrollaba la vida en esa época de una manera muy clandestina y con muchas dificultades, pero que de un modo muy, muy vital y muy poderoso, ¿no? Ese mapa lo hicimos basándonos en el mapa que hizo Néstor Perlongue, que fue un poeta argentino que murió en Brasil y que se exilió a principios de los años 80. Hizo el famoso poema Cadáveres, que lo escribe en la frontera, justamente cuando viaja hacia Brasil, y él hizo un libro que es sobre el millé, que era la prostitución masculina, como la llama en su libro, hizo un mapa de todo lo que pasaba en San Pablo con ese momento. Y nosotros llevamos ese mapa a la sala, ¿no? Ahí está el libro Cadáveres de Perlonger en una foto que sacó la propia Magdalena, entonces es importante, o sea, Magdalena estaba muy, muy atenta a eso, ¿no? Con ese estilo tímido y medio como yo no sé nada, pero era muy radical lo que ella hacía en ese momento, si se la compara con cualquier fotografía de esa época, ¿no? Acá viene algo que me parece importante, que es esta exposición. Nosotros hicimos dos plataformas. La plataforma 1 era la exposición histórica, tratar de reconstruir lo que eran los años 70, ¿no? Lo que era la imagen de las travestis en ese momento, de la cultura de los 70, es decir, con un montón de materiales que pusimos en sala, y una plataforma 2, que era todo el activismo actual, que era de alguna manera redinamizar toda esa muestra en función de lo que está sucediendo hoy, ¿no? Entonces era como una muestra histórica,
pero un montón de actividades. Acá puse una, que la traje justamente porque es la Molly, que es una performer que comenzó su muestra con un cartel sobre Tehuel, después fue haciendo todo un recorrido por la sala, y quizá la parte, y por eso lo puse ahora, más interesante fue cuando estuvo con el mapa y comenzó ella misma a hablar del mapa hoy de la ciudad de Buenos Aires y de cómo tenía diferentes zonas, y las zonas donde ella tenía que ir a hacer trabajo sexual, ¿no? Y las zonas donde se reunía con las amigas, y las zonas donde a la noche hacían performers. En fin, una cuestión que era muy importante tener en el museo, en el espacio público, en un espacio, en este caso, dedicado al mundo del arte, de introducir con mucha fuerza la cuestión de la diversidad sexual y su relación con el mundo del arte, ¿no? Estas son las actividades, les voy a contar otras. Esta es la parte que tiene que ver con todo el contexto histórico. Y después la parte, bueno, ahí por ejemplo, esta foto es una foto de una revista, ¿no? Donde se ve la violencia que ejercía en ese momento la dictadura, además en San Pablo particularmente fuerte, con lo que se llama el DOPS, que era el lugar donde se reprimía. Y esa foto es una foto de un periodista, Yuka Martins, que nos pareció muy importante, le dimos bastante relevancia, porque retoma toda la tradición de Goya, ¿no? Recuerdan el fusilamiento de Mayo de Goya, donde se ven la cara de las víctimas y uno se identifica con los rostros, y los torturadores o los represores aparecen como anónimos, ¿no? Como deshumanizados, no se le ven los rostros, no se le ven nada más que parte de los cuerpos, ¿no? Entonces, pese a que en Magdalena había mucho glamour en las fotos, y las modelos buscaban ese glamour en esa relación que tenían con Magdalena tan especial, también nos importaba poner el lado B de la cuestión, ¿no? Es decir, mostrar que no era solamente glamour, sino que ese glamour también estaba relacionado con estas situaciones, ¿no? Películas, revistas, personajes muy conocidos como Rogeria o Roberta Clos, que de hecho también tuvo bastante repercusión acá en la Argentina en ese momento. La revista Lampion, donde salió esta foto, y la parte argentina o latinoamericana. Empezamos con Argentina, empezamos con el estudio Luisita, con dos modelos vedettes que fueron muy, muy reconocidas en su momento, que estuvieron en el Teatro Maipo, ¿no? Que fueron fotografiadas por Luisita, que es una fotógrafa colombiana. Ambas viven, ¿no? Y lo que nos pareció importante también es meter la cuestión de los archivos, ¿no? Porque no hay tantas fotos de artistas de los años 70 sobre el mundo trans, de fotógrafos, digo, más o menos consagrados o del canon, pero sí hubo un trabajo excepcional con los archivos. En el caso de Argentina, Claudia Pia Baudraco comenzó con el trabajo, que después continuó Belén Correa, que nos ayudó muchísimo en la muestra. Y estos archivos tienen dos características muy, muy interesantes. Por un lado, que son archivos que están vinculados a la alegría, ¿no? Es bastante raro eso, en el sentido de que los archivos no tienen generalmente una suerte de cuestión enfática en lo afectivo, pero en este caso son archivos que recuperan momentos de celebración, de cumpleaños, de reuniones familiares, y mucho de carnaval. Eso va a ser como una constante. El carnaval es el momento, ¿no? Históricamente estamos hablando, nosotros nos mantenimos siempre en el periodo histórico de los 70, en el que las travestis salían y podían estar en el espacio público, ¿no? Entonces, en la muestra, justamente lo interesante era eso, ¿no? Es decir, el espacio público en los 70 tan restringido, y en la actualidad. El otro aspecto importante de estos archivos es que son archivos que estaban destinados a la destrucción, porque en muchos casos las familias o quemaban estas fotos o no le daban importancia, y a veces hasta las mismas protagonistas decían, bueno, son fotos. Y Claudia Pia Baudraco, con su trabajo, mostró la importancia de preservar estas fotos, de organizarlas. El archivo ya tiene un trabajo realmente excepcional, y tiene esta característica de la supervivencia, ¿no? Como tan importante
como huella de los años 70 en la actualidad. Bueno, en este caso de México, Armando Cristeto, pusimos también el caso del archivo Kiwa, es un archivo boliviano, que es una cosa maravillosa de lo que fue los carnavales en los años 70, de la China Morena, que después fueron prohibidos. Si vemos las fotos, ya voy cerrando, Sí. las fotos del archivo Kiwa son las que vienen. Bueno, ella fue una performance fundamental que le dio un beso a Banzer, que era el dictador en ese momento, y después salió en el diario y un asesor se acercó a Banzer y le dijo, bueno, vos sabés que no era una chica, ¿no? A partir de ahí prohibieron la tradición de la China Morena, que resurgió en los últimos años con la familia Galán. Y este archivo de Vasco Cinetar, con dos cositas voy a terminar. Si pones la foto que viene, nosotros nos interesó mucho quebrar la idea de autoría también, ¿no? Es decir, no solo la fotógrafa, la autora, sino también las modelos son autoras de la foto, porque ellas no solo aportan una idea estética en su propio cuerpo, sino que también en las fotos entran en situaciones de pose, de crear la escena fotográfica. Esta es una foto de un venezolano, Vasco Cinetar, en que la modelo copia a Marilyn Monroe en la película La Convención del Séptimo Año, ¿no? Y es un excelente ejemplo de esta suerte de romper la idea de autoría, que hacía de alguna manera a las modelos como objeto nada más, o como cosa, fenómeno, palabra que no me gusta, quiero decir, porque se habla de fenómeno trans y no es una palabra que me gusta, de fenómeno, y el punto de ver también esa performance de la modelo, ¿no? Y para terminar, una de las fotos que quizás, bueno, esto es un archivo de Colombia, ¿no? Traje varios, pero la última foto, ahí está, perdón, la Grupa fue un grupo que estuvo de danza, un grupo trans que estuvo en la inauguración, fue excepcional lo que hicieron. Seguimos con las fotos. Hubo un desfile de la cooperativa, también en el Malva, también, bueno, hubo visitas varias, también hubo visitas, perdón, a pasar la anterior, visitas de un equipo de rugby de diversidad, y también hubo de un taller de fotógrafo de la Villa 31, con los que yo trabajé mucho en su momento. Después el archivo de la memoria trans, también fotógrafas mujeres, ¿no? Porque justamente nosotros no hicimos tampoco, si bien dimos mucha importancia a la cuestión de la identidad, no pensamos la identidad como algo cerrado, ¿no? Y como, bueno, obviamente el espacio básicamente está ocupada por personas que estuvieran más implicadas, digamos, ¿no? Pero hubo una pluralidad en relación a las identidades que nos parecía importante sostener. Y la última foto, que es la que viene, que es la foto quizás que causó más impacto, una foto de Magdalena, de una modelo, y nosotros hicimos un trabajo muy exhaustivo de buscar todos los nombres, ¿no? Porque ese es un punto central de la autopercepción, de la identidad. Aparecía esta modelo como anónima, después Roberta Close la reconoció, se llama Samantha, y aparece ahí en una maternidad totalmente disidente, vamos a decir así, con una boneca, ¿no? Bonecas como muñeca, le decían a travestis en Brasil. Y para cerrar, también la muñeca tiene un carácter muy especial porque es el objeto, digamos, de juego de la infancia prohibido, ¿no? Bueno, no jugués con la muñeca, o eso no es para vos. Y acá, Seguimos sí, termino con esto. Es una serie de porque fotos si no, que tienen que ver tenemos un con eso. límite de tiempo. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. nada. Bueno, ahora vamos a escuchar con mucho placer también a Natalia Stenberg, que es licenciada en Sociología de la UBA y entre los años 2016 y 2019 ocupó el cargo de jefa de gabinete de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Anteriormente se desempeñó como asesora del gabinete de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 2011-2015, y como asesora de gabinete de la Dirección General de Relaciones Institucionales, 2008-2011. Desde diciembre de 2019 asume el cargo de directora de Convivencia en la Diversidad. Misiones y funciones: la Dirección General de Convivencia en la Diversidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural tiene como misión desarrollar políticas públicas de promoción, prevención y protección para la no discriminación, la igualdad de derechos, el diálogo y la diversidad. Trabaja activamente en la visibilización de los derechos del colectivo LGBTIQ+, y en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Les recomiendo que la sigan en las redes porque es imparable, es imparable. Bueno, muchas gracias por tu presentación, Ani. Muchas gracias por la invitación a Ceci, a Gaby, a todo el equipo de APA. Bueno, así como decía Ani, vengo en representación de lo que es la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad. Tengo a cargo la Dirección de Convivencia en la Diversidad, que es la dirección que promueve políticas de protección y promoción de los derechos del colectivo LGBTIQ. Así que hoy más que nada vengo a contarles un poquito qué es lo que hacemos y cómo lo trabajamos, un poco pensando desde este nuevo paradigma que Ani mencionaba en la introducción, de cómo estamos tratando de repensar un poco lo que son las políticas públicas desde una mirada, desde una perspectiva de la ciudadanía como un sujeto diverso, tratando de dejar atrás lo que es el binarismo de género que estaba como atravesando todas las políticas públicas hasta estos años, ¿no? Así que bueno, un poco lo que, en primer lugar, digamos, lo que hacemos desde la dirección, somos órgano de aplicación de una ley, que es la Ley Antidiscriminación de Ciudad de Buenos Aires. Por eso recepcionamos todo lo que son denuncias de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Trabajamos muchísimo en lo que son los casos, atendiendo los casos de violencia de género del gobierno de la ciudad internamente en distintos protocolos, y ayudamos también en la elaboración de protocolos de distintas instituciones públicas o privadas. Y por otro lado, digamos, atendemos todo lo que tiene que ver con la promoción de derechos a través de un programa, no sé si está por ahí la presentación, no, pero igual no hace falta, pero pasamos un par de filminas, ahí va, una más. Bueno, ahí está un poquito como guía lo que hacemos. Tenemos dos patas muy grandes, dos programas muy grandes en los que basamos todo nuestro trabajo. En primer lugar, trabajamos a través de un programa que se llama Va Convive, en lo que es la capacitación y la sensibilización de distintos espacios públicos y privados en materia de diversidad sexual e identidad de género, ¿no? Trabajamos, digamos, transversalmente con todas las áreas de gobierno en tratando de aplicar esta perspectiva para también acercar lo que son derechos básicos que tenemos todas las personas, pero que muchas veces se ve dificultado el acceso. Entonces, por eso nos valemos de esa articulación, trabajando con el Ministerio de Seguridad para lo que es, digamos, la atención a la violencia, formando a la policía de la ciudad en un programa de capacitación también para los policías que están en formación y para lo que son las superintendencias de género. Trabajamos muchísimo en la capacitación de agentes de servidores públicos, digamos, del ámbito de la salud, con hospitales y centros de salud públicos y privados también. Trabajamos muchísimo con el Ministerio de Educación en lo que tiene que ver con la implementación de la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral. Acompañamos transiciones dentro de lo que son los ámbitos educativos. Trabajamos también en lo que es la formación docente en muchos casos, acercando un montón de conceptos que ahora son una herramienta básica y fundamental para aquellos que trabajan con las juventudes.
trabajamos muchísimo en lo que es la asistencia social. Nosotros como gobierno de la ciudad, digamos, como área de diversidad somos una puerta de acceso, pero funcionamos como un poquito como Ministerio de Seguridad, un poquito como Ministerio de Salud. Una vez que la persona llega, nosotros decimos que tenemos que darle todo tipo de respuesta, todo lo que esa persona viene a buscar, así que funcionamos un poquito como cada ministerio en ese sentido, trabajando situaciones de que pueden tener que ver con situaciones habitacionales, situaciones de acceso a la salud, muchísimo con lo que es la empleabilidad de la población trans. Dentro de, si bien trabajamos, digamos, con todo lo que es el colectivo LGBTIQ, hacemos un foco en particular en lo que tiene que ver con población trans, que dentro del colectivo es tal vez la población más vulnerable. Así que bueno, tenemos un programa que es como el otro programa complementario, una pata muy importante de la dirección, que es el Plan Integral de Acceso al Trabajo para Personas Trans, desde donde trabajamos en un circuito y en un asesoramiento y un acompañamiento para que las personas puedan insertarse laboralmente, entendiendo que es esa la puerta para insertarse en otros ámbitos, digamos, sociales y poder realmente sostener y hacer valer otros derechos, como lo es el acceso a la educación, a una vivienda digna y demás. Así que bueno, en este plan que nos llena de orgullo, la verdad, porque empezó hace un par de años, desde el año 2016-2017, y ya se han incorporado unas 140 personas, tanto en el ámbito de gobierno de la ciudad como en el ámbito privado, perdón. Trabajamos con muchísimas empresas también que toman nuestros talleres y nuestras capacitaciones porque también nos piden colaboración para generar ese cambio cultural que necesitan dentro de sus estructuras. Así que ahí estamos con nuestro programa, que también lo ponemos a disposición. Hoy me acompaña parte de mi equipo de la dirección. Está Michelle Dranovsky, Cecilia Rodríguez, que trabajan arduamente en todo lo que tiene que ver con el acceso a derechos y con la capacitación. Así que también ponemos a disposición para aquellos a quienes les interese en tomarlos y tener un poco más de cercanía a estos conceptos, podemos hacer un encuentro, eso lo dejamos abierto. Y bueno, después en todo lo que tiene que ver con promoción de derechos, ahí dice promoción cultural, deporte y diversidad de espacio público, porque son desde todas las áreas desde las que trabajamos y entendemos que hay que romper, digamos, con esta lógica de binarismo de género. En lo que tiene que ver con el deporte, con el acceso al deporte, al desarrollo deportivo, trabajamos en conjunto con la Secretaría de Deportes, también repensando un poco lo que son la lógica de las categorías de varones y mujeres, entendiendo que, digamos, hoy por hoy, el otro día hablábamos de si eran nuevas identidades o siempre habían existido y nosotros decíamos, no, son identidades que siempre existieron. Lo que ahora estamos haciendo con las leyes que tenemos también es adaptar políticas que estaban súper atrasadas porque no estaban siendo dirigidas a toda la ciudadanía. Entonces, al trabajar un poco desde el espacio público, desde la visibilidad cultural, desde el deporte y otras aristas, lo que hacemos en realidad es devolver un poco ese acceso a los derechos, esa representación cultural que estaba un poco invisibilizada. Así que bueno, eso es un paneo general. No sé si quieren que siga un poquito. En todo caso, Bien, después con las preguntas. dale, Bueno, perfecto. muchísimas gracias. No, por favor, ¿no? ustedes. Bueno, ahora vamos a tener el súper placer de escucharte, Eva Paula Arraigada, que cuando le preguntamos cómo quiere que la presentemos, solo dijo militante peronista y activista trans. Ahora, hablando con ella en la pre de esta reunión, ahora la van a escuchar, ella tiene además, ¿no? Un encuentro o desencuentro, vamos a pensarlo, con los psicoanalistas, no con el psicoanálisis. Y me parece que es un tema en nuestra casa crucial, ¿no? Y pensarlo junto a ella creo que es un lujo, ¿no?
una maravilla y yo agradezco estar aquí, que me haya tocado. Así que, Eva Paula. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas, todos, todes. Muchas gracias primero por la invitación a quien la cursó, que es Gabriela Friedman. También por sugerencia de Gonzalo, a quien agradezco también esta sugerencia. Y voy a compartir el panel con Natalia Strindberg. Perdón si digo mal los apellidos, pero soy coqueta y todavía no me acostumbro a usar anteojos. Y a quien nos modera, Annie Krieger. Muchas gracias por la amorosidad y por esta mañana fría, pero hermosa para compartir conceptos donde seguramente hablaremos de vidas que podemos llegar a enmendar y podemos llegar a ayudar para que tengan la felicidad que hasta ahora nos han quitado. Yo creo que esto que planteaba recién Ani tiene que ver no con una historia de desencuentro, sino con la falta de la voz propia en los espacios académicos. No solamente en los espacios donde está la formación del psicoanálisis o de los profesionales del psicoanálisis, sino en el resto de los espacios académicos donde todavía el saber popular no lo habita. Y esto es algo que quizás es más que un planteo a los psicoanalistas y a las psicoanalistas, es un planteo político. Lo tomo porque vos lo mencionaste. Sí. No es un desencuentro con los y las psicoanalistas, si hubiera algún les también, sino con ciertas formas en que se forma a los futuros profesionales. En la Universidad de Buenos Aires, todos quienes hayan pasado por ahí, hay un caso testigo que todavía hoy, en el 2022, se toma como material de estudio, que es el caso Roberto. El caso Roberto habla de la autopercepción de una persona trans. Una feminidad trans. La violencia se ejerce ya en el mismo nombre al enunciarla con un género con el cual ella no se autopercibe, por lo cual los profesionales o los futuros profesionales ya empiezan con una deformación. Y difícilmente con una deformación en su formación puedan llegar a tratar las problemáticas que tiene nuestro colectivo. Eso sucede en las universidades, en todos los espacios, podría decir, de nuestra sociedad, porque está la ausencia de la voz propia. Cuando no están las personas trans en cualquier espacio, las personas cis hablan por nosotras, dicen por nosotras, sugieren políticas públicas por nosotras, sugieren material educativo por nosotras, porque suponen que nuestra expertise está puesta en el mismo lugar de ellos, ellas y ellas, que es la sabiduría de los libros. Nosotras tenemos una sabiduría mucho más amplia, como la mayoría de los sectores populares. Miro para allá porque está la gente. Los sectores populares están atravesados justamente por ese saber, que es el que se aprende todos los días en la calle y el que nosotras lo tenemos grabado en nuestros cuerpos. La historia que Gonzalo recién relataba, que es parte de una cronología que hemos vivido todas, sin ahondar en ella, está escrita en nuestros cuerpos. Por lo tanto, los relatos somos nosotras y los varones trans quienes podemos llegar a darla. Por eso es importante que APA haya generado esta actividad para generar conciencia y sobre todo pluralidad al generar nuevas iniciativas donde podamos estar todos. Pero en eso de fomentar nuevas iniciativas también se abren nuevas discusiones, porque también está el miedo de preguntar, ¿no? Porque pareciera que por no cometer el error o el temor a ofender, no se pregunta.
no hay nada peor que la ignorancia. Para combatir la ignorancia hay que preguntar, siempre con respeto quizás, pero hay que preguntar. La violencia no es una pregunta, sino cómo se pregunta. Quienes venimos de los sectores populares sabemos también que en los sectores populares se alberga el miedo al conocimiento, porque siempre se nos ha obligado a saber todo. La ignorancia ha sido siempre como un decálogo peyorativo de que baja la autoestima. Hay que cambiar los conceptos y las palabras también para entender que estamos en una nueva época donde se abren otros paradigmas y donde el paradigma de que unos pocos, y voy a usar el pronombre masculino, porque lo que siempre está presente es el patriarcado, unos pocos fueron felices, nosotras venimos a hablar de un nuevo paradigma, que es que todas, todos y todes podamos ser felices también. Cuando vos hablabas de esa alegría que había, y cuando hablo de vos, y me estoy refiriendo a Gonzalo, de la alegría que existía en las fotos, también es la forma y el retrato con la cual nosotras hemos decidido subsistir, que es parte de nuestra impronta y es nuestra idiosincrasia natural, la alegría de vivir y sobre todo el deseo acérrimo de abrazarnos a la vida. Porque la violencia que... Ay, ¿por qué grito, no? Sí, no. Somos poquitos. Es que estoy acostumbrada a la oratoria con mucha gente. Y la enunciación y el énfasis en las palabras tiene que ver con la importancia que tiene cada una. Claro, y es la pasión, de lo que le va. la pasión por tu causa, claro. Por la Igual causa. mi causa es la causa del pueblo. Por la más causa, allá de las compañeras por trans. la causa, sí, sí. Ese amor a la vida es la que nos aferró a pesar del genocidio que hemos vivido. Esto no lo iba a decir, pero vamos hacia ese lugar. El genocidio que vivimos, para muchos y muchas que no lo saben, nosotras tenemos un promedio de vida de 35 años que se ha alargado a casi 40 tenemos el promedio de vida de los individuos de la Edad Media. Me gusta hablar con una sonrisa porque a veces las tragedias es mejor contarlas con una sonrisa para que en vez de caer en la victimización, se pueda caer en la concientización. Tenemos un promedio de vida de la Edad Media y si hemos avanzado hacia los 40 es porque ha habido leyes que permitieron que nuestra vida sea un poco mejor. Una de ellas, y que fueron logradas gracias a la decisión política, pero también fueron logradas gracias a la organización de las compañeras trans, quienes fueron el motor, el corazón y la vida de esos proyectos. Uno es la ley de identidad de género y la otra es la ley de cupo laboral trans travesti. Y aprovechando que está acá Natalia, voy a aprovechar para hacer un pedido también, porque el viernes se cumple un año de la sanción de la ley de cupo laboral travesti trans, que ha permitido que muchísimas compañeras y compañeros, sobre todo las feminidades, tengan la posibilidad real de un trabajo formal. Para quienes lo tuvieron toda la vida, es algo más. Para nosotras es algo fundamental. Y es tan fundamental ver, y además fundamental porque se ve en las caras de muchas de las compañeras y compañeros que logran por primera vez quizás después de 50 años de vida la posibilidad de un trabajo real que le permita tener algo que ustedes, compañeros y compañeras cis, han tenido durante toda su vida. Y aún en los sectores vulnerados, al menos una vez en su vida lo pudieron tener, que es la posibilidad de cobrar un sueldo todos los meses, la posibilidad de tener un aguinaldo, la posibilidad de tener vacaciones. Esta construcción de esa sociedad mejor es lo que tratamos nosotras también de generar como aporte. Y quizás
sería un lindo aporte cumpliendo este año de esta ley que nos ha costado tanto y que, porque han quedado muchas compañeras en el camino y que cumple un año, un añito este primer 24 de junio, que también la ciudad autónoma adhiera a esa ley que hemos construido nosotras y del cual siento mucho orgullo, porque en la Cámara de Diputados durante este tiempo, por la pandemia, hemos tenido que usar barbijos y han ingresado muchas compañeras en este tiempo, del cual siento mucho orgullo y mucha felicidad, porque no se les veía el rostro entero, pero se les veía los ojos, y los ojos que antes estaban cubiertos con algo que parecía amargura y quizás lo era, ahora están llenos de vida, ahora se ven felices. Ojalá que podamos replicar esa felicidad en todas partes. Ojalá que la podamos replicar también en los espacios académicos. Parte de esto implicaría pedirle a los profesionales que estén en estos claustros que cambien ese caso Roberto y le pongan otro nombre, porque eso no solamente es violento, sino denigra nuestra lucha y sobre todo pasa a un lugar nefasto, a nuestra historia y a nuestras muertas. También creo que en esto de las nuevas luchas y los nuevos desafíos hay que aclarar como algunas cosas porque si no pareciera que se mezcla todo. Y es bueno que en este tiempo donde se dan algunas discusiones podamos decir que nosotras, las mujeres trans y los varones trans, somos binarias. Porque hay como una costumbre que nos pasa a algunas seguido, que se habla de todos, todas, y cuando hablan del todes nos miran o me miran. Yo no soy todes, soy todas. La lucha por la A para las mujeres trans ha sido tremenda. La compañera que ustedes veían en las fotos es una compañera que seguramente fue reprimida por su definición de género, por la A. Entonces, creo que también avanzar en el entender que hay identidades que no son binarias es algo para caminar, pero también hay que entender que nuestra lucha todavía no está dada, que quizás en esta ciudad la mayoría, digamos, que tiene acceso a cierto material puede entender que nosotras tenemos una autopercepción que habla de lo femenino y en el caso de los varones con lo masculino, pero pasando la General Paz eso no sucede y estaría bueno que podamos hacer escuela para entender que las identidades trans son binarias. El pronombre para una mujer trans travesti es la. Y para un varón trans, el pronombre es él, porque si no pasa lo que Gonzalo decía en un principio, que decían el travesti. Y eso es algo que es un ejercicio violento. Y creo que es el primer paso para entender lo que es la igualdad y la equidad hacia dónde vamos. No sé cómo estoy con el tiempo porque me iba a poner el cronómetro, pero quedó ahí. Podés seguir un poquitito más porque vale la pena. Y después está también esto, ¿no? Del ejercicio de las leyes que se van construyendo, que son importantísimas porque cambian las vidas. Esas vidas de las cuales se vieron ahí retratadas, que tienen un promedio de vida muy corto, que han sufrido un genocidio trans travesti, también tiene como eje una violencia que fue parte del Estado y de la sociedad, y del cual nos tenemos que hacer cargo. Nosotras peleamos por una reparación histórica, porque claramente muchas de nosotras estamos llenas de silicona líquida. Silicona líquida que podría ser extraíble, o por lo menos podría haber alguna forma de morigerar la dolencia. Sin embargo, los claustros académicos, como somos una minoría, en este caso la medicina, todavía no se ha tomado el pequeño tiempo de quizás investigar cómo mejorar la vida para esa minoría.
Eso es lo que sucede cuando uno se está cerca del pueblo. Esa es la demanda que pedimos a todos los sectores, ¿no? Y en esto de esa persecución que existió durante un tiempo y que todavía en cierta parte sigue, fue todo el aparato que usó el Estado para perseguirnos y para vulnerarnos porque nos querían normalizar. Normalizar era que nosotras deberíamos ser lo que habían programado que debíamos ser, que éramos varones, y sin embargo nosotras hemos luchado por el reconocimiento de nuestra identidad autopercibida y en esa lucha muchas quedaron en el camino. El aparato usó el Estado usó todo su aparato represivo. Las fuerzas de seguridad para violentarnos, para manipularnos, para torturarnos, porque las torturas fueron muchas y los recuerdos son tremendos. No vale la pena indagar porque es muy doloroso, pero sí sepan que lo que ustedes han visto en estas muestras es nada más que justamente algo pequeño de lo inmenso que fue la persecución que hubo y que todavía sigue habiendo en algunos lugares hacia nuestras identidades. Parte de lo que ustedes, compañeros y compañeras psicoanalistas, pueden llegar a escuchar en sus espacios es justamente la dolencia de una persona trans que ha sufrido la desigualdad, la incomprensión, pero sobre todo el no saber por qué y desde dónde se está viviendo en una sociedad que le está diciendo todos los días que su planteo de vida y su forma de vida no es la adecuada. Hacia ese planteo de vida y a esas formas adecuadas es que vamos construyendo este futuro con dificultades claramente, pero con la fuerza y la convicción que vamos en el camino correcto, porque el camino correcto es lo que nos depara y es lo que estamos transformando, porque estas leyes que fueron construidas por una decisión política, pero las decisiones políticas también tienen que ver con la representatividad y las formas con que se construyen los colectivos y los espacios. Nosotras estamos orgullosas del tiempo, estamos agradecidas a pesar de que desde 50 años. Miren, nosotras estamos peleando por la ley de reparación histórica, pero si alguien cree que si hubiera algún monto de dinero puede llegar a saldar el no haber tenido juventud, si se cree que se puede llegar a saldar, no hay cifra que pueda devolvernos tu edad. Tu edad y tu caminar de la mano con tu novio o con tu novia. No hay cifra que pueda reparar el daño que hicieron. Lo que sí se puede hacer es trabajar en conjunto para que lo que nos quede de vida sea esto: la amorosidad, la alegría de compartir un espacio plural en una casa hermosa, llena de luz, llena de sonrisa, donde nos sintamos parte de lo que se construye. Porque creo que en el fondo siempre hemos buscado ser igual al resto. Nunca quisimos ser distintas. Fue un accidente quizás, pero la lucha siempre ha sido por tener los mismos derechos y tener los mismos deberes. Y no quiero, antes de terminar, de recordar a alguien que fue una precursora en este país, de la cual no se nombra mucho porque es incómodo nombrarla. Es incómodo nombrarla para el feminismo porque era una mujer que luchaba por el derecho a maternar. Y es incómodo para el feminismo levantarla por su procedencia partidaria. Esa mujer, allá por los años 60, exactamente en el año 65, ya aparecía en las crónicas, en los diarios y revistas, peleando por su autopercepción. Hoy hay íconos que nos quieren imponer sobrenombres que fueron el testigo o las testigos en este caso de la lucha de nuestro colectivo. Y es extraño que no se nombre a alguien que allá por los 60
estaba peleando por su autopercepción. También no se dice de que para las militantes que venimos de los partidos políticos es importante hablar de que a esa misma persona en el año 97, cuando todavía se nos estaba persiguiendo y había un aparato de parte del Estado persecutorio hacia nuestras identidades, esta mujer pelea desde la política, que es la herramienta que transforma la vida de los pueblos, pelea un lugar y es precandidata a intendenta de Quilmes, 97. Muchas de nosotras andábamos corriendo por alguna callecita de Buenos Aires de la policía, mientras ella en la provincia de Buenos Aires, ya estaba peleando para ser candidata. Candidata a intendenta es no solamente ser candidata de las personas trans, sino de las personas cis en el conurbano. Y vuelve a repetir la osadía en el 2007, intentando ser candidata a diputada. Esa mujer también fue muy nombrada y se la llamó la madre de la patria en los años 90, llegó hasta la misa de Mirta Legrand, porque fue detenida y estuvo en todos los portales. De hecho, se hizo, para quienes tienen mi edad se van a acordar quizás de un programa que se llamaba Yo fui testigo y sin condena, que se le hizo un especial y Ulises Dumont hacía su personaje y el nombre de esa mujer se llama Mariela Muñoz. Mariela Muñoz crió a más de 20 hijos, hijas, hijos e hijas. Mariela Muñoz fue una mujer que para nosotras, para quienes venimos del espacio en el cual yo pertenezco, que se llama la Nelly Omar, es alguien que es emblemático, porque sentó las bases de la alegría de vivir, del desafío de maternar siendo una mujer trans, pero también el desafío de querer modificar la vida de todos, estando nosotras insertas. Ese es nuestro desafío, ese es nuestro sueño y ojalá que lo podamos compartir con los compañeros y las compañeras de APA, no solamente para que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga un presente y un futuro mejor, sino también para que lo podamos compartir con el resto del país y, ¿por qué no?, con el resto del mundo, porque hemos sido, por suerte, hemos sido bandera de derechos para el resto del mundo con parte de las leyes que hemos conseguido hasta ahora. Gracias. Bueno, la verdad que no tengo mucho para decir. Creo que todos estamos muy conmovidos, pero tenemos que darle la palabra a nuestra compañera Gaby Friedman, que nos va a contar, porque hay un efecto de la COVID acá adentro, ¿no? Pero en las redes también está el efecto de la COVID y hay mucha gente que nos estará viendo y que han preguntado y bueno, queremos responderles, conversar un poco porque el tiempo, lamentablemente... Sí, David. Bueno, muchas gracias a la Secretaría Científica, a toda APA y especialmente muchas gracias a Gonzalo Aguilar, a Paula Arraigada y a Natalia Steinberg. Hay felicitaciones y comentarios muy emotivos de todas partes del mundo, de Milán, saludan, mucha gente del interior y felicitan a la mesa. Después tenemos algunas preguntas o algunos comentarios. Graciela Campins dice: excelente, claridad en la exposición, importante la inclusión del saber popular, también pensaba en nuestras comunidades originarias. Liliana Pérez le pregunta a Natalia cuáles son las problemáticas con las que se encuentra.
Gloria Cordeu también hace una pregunta similar, dice si puede exponer más acerca de los programas de educación. Ale Gómez dice conmovedor, valiente y lúcido testimonio de Paula Arraigada, mis felicitaciones. A Gonzalo Aguilar, muchas gracias por tan estético y testimonial muestra artística. Felicitaciones. Si leo, les quito lugar a que puedan hacer sus comentarios porque hay muchísimos. No sé si querés que siga. Me parece que va a ser más jugoso que, Yo creo que sí. más jugoso que, bueno, que quién quiere hablar, ¿no? Ya hay una pregunta. Bueno, quiero agradecer muy especialmente a esta subcomisión de la Secretaría Científica por la organización de esta actividad. Ha sido absolutamente conmovedora y espero que haya tenido una cuota de reconciliación con los psicoanalistas. Es nuestra idea, ¿no? Nosotros, yo coincido en que a veces estamos alejados del saber popular. Y me parece que esto es muy importante lo que dijeron acá. Es muy importante la muestra que trajiste. Me pareció como que se unía el arte y el saber popular de una manera extraordinaria. Y eso es mérito de esta subcomisión que coordina Cecilia Lauriña, que comparte un grupo de colegas y que siempre consideramos en la Secretaría Científica que la tarea que hacen las subcomisiones es un aporte creativo que nosotros, los que la dirigimos, podríamos decir, agradecemos enormemente. No sé si yo hubiese podido armar una mesa de estas características, con este planteo estético, con este planteo vivencial. Cuando vos hablabas, ¿sabés de qué me acordaba? Del libro de Camila Sosa Villada, que lo aprovechamos para recomendarlo, donde aparecen esas vivencias, ¿no?, de lo popular. Realmente un libro conmovedor. Ver a una funcionaria, podemos decir, tan joven y pudiendo intercambiar con estas experiencias. Yo les agradezco un montón a los tres que han participado y a los miembros de la subcomisión. Realmente ha sido un aporte de esos que nosotros queremos para la Secretaría, ¿no es cierto?, que se basa no solo en un pluralismo teórico, sino esto que un pluralismo, podríamos decir, que se da también en los territorios. Así que muchas gracias a todos. Ceci Lauriña. Una cosita sola. Una puntuación nada más. Además del agradecimiento y de estar conmovida por lo que está aconteciendo hoy, pensaba en esto de que formaba parte de lo que es un gesto inaugural frente a la posibilidad de que los discursos, la voz propia, ¿no?, quede arraigada en nosotros, que quede como ese punto de gesto que marque ese inicio. Entonces yo celebro profundamente y comparto la alegría con Cristina de la posibilidad de pensar esta dimensión del trabajo. Yo no sé si es reparador, pero sí por lo menos intenta dar un espacio, dar un lugar, y para que esa voz propia que están planteando cada cual y cada quien en esta mesa siga un curso y una posibilidad de trabajo entre nosotros. Bueno, primero les agradezco mucho a los tres invitados. Para nosotros era un poco un desafío, ¿no? Como cómo traer
otras voces, otros discursos, porque nuestra comisión, que es Psicoanalistas en el Territorio, se propone desde el año pasado visibilizar el trabajo de los psicoanalistas en distintos territorios. Y tanto una mesa que hicimos el año pasado en el simposio, que fue sobre prejuicio, intolerancia y racismo, como esto lo acabo de pensar, no es que estaba programado, esta mesa creo que hicimos un camino inverso, que es escuchar qué hay en el contexto, en este caso de las sexualidades múltiples, escuchar otros textos que son los que ustedes han podido traer, desde una posición que vos la planteaste muy claramente, Paula, que es la posición de ignorancia. Nosotros, frente a las sexualidades múltiples, nos estamos planteando un lugar de ignorancia, de escucha, por eso quisimos escuchar las políticas públicas, qué se está haciendo aquí en nuestro país, y desde acá podemos pensar también y comparar con el mundo, como decía Paula. Esto que trajo Gonzalo me pareció tan interesante. Yo había ido a la muestra, Gonzalo, pero hoy lo pude pensar en dos palabras, que es la memoria versus la destructividad. Creo que estas muestras trabajan en pos de la no destructividad, ¿no? De que la memoria perdure y que desde ahí podamos construir otra cosa. Y el testimonio, yo soy medio fan de los testimonios, me parece que ahí hay un saber muy interesante, ¿no? Que se puede pasar de la vivencia a la experiencia y desde ahí a un relato, y vos nos traes un relato realmente vivencial que bueno, nos sacude un poco, ¿no? De nuestra ignorancia, y creo que desde ahí podemos escuchar. Este es el tiempo de escuchar de nuestra comisión, y de paso ya pasó el chivo para el segundo cuatrimestre, que la idea nuestra es, desde esta escucha, poder avanzar un poco en un debate que se va a tener que dar entre los psicoanalistas. Pero creo que, bueno, me siento muy complacida de poder escucharlos a ustedes y poder en todo caso pensar psicoanálisis desde haber escuchado otras voces propias, ¿no? Desde ahí pensar, ¿no? Cómo nosotros de nuestra disciplina podemos pensar esto y también visibilizar estas cosas. Así que muy agradecida y muy agradecida a la Secretaría Científica, que siempre digo que nos permite trabajar con tanta libertad que nosotros comprobamos hoy que esto salió bien, la verdad que no lo sabíamos. Bueno, gracias Cecilia. Carlos. Bueno, realmente una mañana espectacular. Es la primera vez que vengo a APA después de 2 años. Y estar acá en el Salón Butacas en forma presencial no es lo mismo que estar en mi casa con pantuflas, mirando la actividad a través de una pantalla. Realmente es otra cosa, es la vivencia de estar, de compartir, y es una emoción muy grande. Pero se suma que he escuchado una mesa tan extraordinaria, y que agradezco tanto a la Secretaría Científica, a Cristina, a Cecilia, y también a Cecilia Lauriña acá, que me haya convocado a estar en la Comisión de Territorios, porque realmente es un orgullo que APA esté trabajando en esta línea, ¿no es cierto?, dando lugar a que el psicoanálisis esté fuera del consultorio y escuchando estos temas apasionantes, y que APA, el orgullo que se dé en APA, eso me enorgullece mucho. Y pensaba, asociaba cuando Guillermo presentaba la obra de Magdalena, lo asociaba a, como psicoanalista, me venía a mi cabeza a Sándor Ferenczi, un psicoanalista húngaro, justamente,
y que él trabajaba con, por fuera de lo oficial, de que se estaba armando ahí en ese momento, 1930, las discusiones que tenía con Freud. Sí, ya terminó. Sí, no Pero tenemos tiempo. bueno, asociaba esto que justamente Magdalena como húngara y que ella empezó a trabajar justamente con ese momento, en la década del 70, con las personas marginales, como lo hizo Ferenczi en Budapest. Esa coincidencia me pareció maravilloso, ¿no? El discurso de Paula, una cosa impresionante, y Natalia, que la estoy viendo, y digo, ¿quién empezó a trabajar en la escuela primaria directamente? Bueno, muchísimas gracias. Carlos, muchas gracias. Bueno, medio minuto cada Sí, uno. yo quería decir algo en relación a esto que comentabas y lo del caso de Roberto me parece que es bastante importante ponerlo porque el psicoanálisis fue pionero en el descubrimiento de la sexualidad, vamos a decir. O sea, Freud, cuando habló de la sexualidad infantil, bueno, fue todo un escándalo y todo lo que hizo el psicoanálisis fue muy revolucionario. En ese momento, en los años 20, Alemania, Hungría, bueno, todo el imperio austrohúngaro, Viena, que se estaba deshaciendo, era un lugar de una libertad sexual increíble, ¿no? Basta recordar a Magnus Hirschfeld, que creó el Instituto Sexual, que fue después destruido por los nazis, y que fue donde se hicieron las primeras grandes investigaciones y la primera gran biblioteca que hubo de diversidad sexual. Y así todo, el psicoanálisis ha seguido un camino por la normalización muy poderoso, a tal punto que hoy resulta como sorprendente decir, bueno, hablar de esto, es decir, el psicoanálisis como que abrió la puerta y después la cerró, ¿no? Esa es la sensación que a mí me queda. Y en ese sentido, lo del caso de Roberto me parece como muy, muy fuerte de decir, bueno, hay algo ahí que no está, que no está pensado, ¿no? Que no está suficientemente desarrollado y que es llamativo, digamos, ¿no? Nada más que eso quería comentar. Acá, Natalia, que quiere... No, para cerrar un poquito nada más, me parecía interesante esto que decía Ceci, de pensar desde la gente, digamos, desde el pueblo, hacia nuestras disciplinas, hacia nuestras profesiones. La verdad que no solo el psicoanálisis, la medicina, la salud pública, la educación y un montón de ámbitos, tenemos una deuda enorme con la población trans. Y me parece que el primer paso es esto, es buscar el acercamiento, buscar conocer. Para eso, obviamente, nosotros quedamos a disposición de todos ustedes cuando quieran, digamos, que hagamos un encuentro donde podamos profundizar un poquito más sobre la historia y sobre cuál es la problemática, que como decía Paula, lo más importante, digamos, que me parece que hay que atender es que la problemática se traduce en que las personas trans viven en un promedio de 35 a 40 años, que es muy poco, y eso tiene que ver con la exclusión en el sistema de salud, tiene que ver con la imposibilidad de acceder al circuito laboral, a la educación, a una vivienda digna, a ser expulsados de sus casas, de sus comunidades, de emigrar de sus provincias, porque en sus pueblos, digamos, o en distintas partes fueron personas muy excluidas. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad que es urgente y que hace muy poquito tiempo nomás que con la ley de identidad de género estamos teniendo, digamos, este marco, este contexto para mejorar muchísimo como sociedad, entonces que tenemos que aprovecharlo. Así que bueno, felicito por la iniciativa y agradezco por la invitación. Bueno. Déjame un segundo. Okay. ¿Me querías decir algo? Quería nombrar solamente a Freud un segundo. Porque la mesa no puede cerrar sin nombrarlo. Solo eso. No, quería... En realidad la palabra del enojo fue de Ani, no es una palabra que yo haya usado con respecto a los psicoanalistas. Sí creo que tienen un rol y una labor muy importante, muy trascendente y sobre todo que puede aliviar y ayudar a mejorar las vidas. Porque buscando la imagen, nosotras desde nuestros espacios, que bien tiene que ver con el peronismo,
siempre se busca imágenes como para poder explicar las cosas con mayor naturalidad para que todos puedan entender. Y pensaba en el rol de las psicoanalistas, en esto de desatar nudos. Me apareció la Virgen también en ese momento. De desatar los nudos que a veces quedan en nuestro subconsciente, que también hace que no podamos tener una vida mejor. Ya que estamos hablando de las psicoanalistas del territorio, sería genial que pudiéramos trabajar todo esto, porque hay una gran necesidad de poder comprender qué es lo que nos pasa, porque comprender desde esa ignorancia positiva sobre los mandatos, las decisiones que hemos tomado en nuestra vida, también hace que podamos mejorar y que nuestro futuro, por lo tanto, sea más próspero y más feliz. Miren qué tarea, miro para acá pero no hay nadie. Miren qué tarea preciosa que tienen ustedes, justamente el poder dar una mano amiga para desatar esos nudos, desandar esas dolencias y colaborar a esa mejoría de la vida. Les dejo como propuesta y como sueño que trabajemos en común por desatar todo eso que estuvo anudado y que está anudado por la amargura y la falta de ayuda y la necesidad para construir algo que sea próspero y que sea una vida y una sociedad donde reine el amor y donde reine la igualdad. Gracias. Bueno, Paula, te cuento que Ceci, Carlos, vamos a recoger el guante, ¿no? Entonces ahora nosotros recogemos el guante y tú nos llevarás. No, solo lo que quería decir para terminar acerca de, digamos, a ver, no es maldad, es la humanidad, es lo humano, ¿no? Lo humano tiene y va a tener siempre un horror a lo diferente, ¿no? Que, bueno, en los hechos puede parecer maldad y de hecho, y sí, son cuestiones de mucha maldad los que se han ejercido, los que se ejercen, no solo contra el colectivo, sino contra los niños, contra las mujeres. Mueren muchas más mujeres todos los días, ¿no? Cada 30 horas. Y es increíble que siga pasando eso. Y bueno, es la condición humana. De todos modos, quiero decirte que estamos transicionando, la humanidad está transicionando y que se ha pasado de la vergüenza al orgullo. La palabra orgullo hoy la escuché 10 veces, o sea, es el significante, como decimos nosotros, amo, que hoy pregnó, ¿no?, la mesa. O sea que estamos camino al orgullo, venimos de la vergüenza. Bueno, muchísimas gracias a todos. Buenos días.